Para entender la magnitud real de Shohei Ohtani en el contexto de las grandes ligas de béisbol, uno debe despojarse de la pasión del fanático y adoptar la perspectiva del profesional que lo enfrenta noche tras noche. La visión que tienen los jugadores, los gerentes generales y los entrenadores dentro de las mayores es, si cabe, aún más extrema que la que tiene el aficionado japonés. Ohtani no es simplemente una estrella, es un fenómeno, un espécimen biomecánico que redefine los límites de lo que se creía humanamente posible en el deporte profesional. La palabra que se repite constantemente es monstruo. Es un epíteto reservado para aquellos que rompen las reglas de la física del juego. Los jugadores de las grandes ligas sienten exactamente lo mismo que el fanático común. No debería ser posible que un solo individuo domine el montículo con la élite de los lanzadores y simultáneamente sea uno de los bateadores más temidos en la historia reciente de la liga. Él se ha convertido en el rostro indiscutible de la MLB, superando la fama que tenía durante su etapa con los Angelinos, cuando su notoriedad estaba irónicamente algo limitada a la burbuja de los aficionados al béisbol y a las audiencias regionales. Durante sus primeros años, si bien era una celebridad dentro de la comunidad de la pelota, la cobertura nacional gratuita y masiva solo se lograba durante la Serie Mundial o los playoffs. Ohtani existía en gran medida para el fanático devoto. Sin embargo, su consagración como campeón mundial y su desempeño bidireccional sin precedentes catapultaron su imagen mucho más allá de las fronteras deportivas. Fue en el año 2026, tras su triunfo en el escenario más grande, que toda Norteamérica, el público en general, que quizás solo veía béisbol en los momentos clave, se dio cuenta de la magnitud de esta hazaña. Verlo lanzar potentes rectas y momentos después conectar esos jonrones que desafían la imaginación es presenciar un guión que ni siquiera un escritor de manga se atrevería a inventar por considerarlo irreal. No había nadie que creyera que este nivel de excelencia podría mantenerse de manera consistente. Pero los resultados están ahí, y la admiración que ha cosechado entre los estadounidenses es total e incondicional. Los testimonios de los que lo han enfrentado son los más reveladores. Un lanzador de renombre relató la frustración después de que Ohtani conectara un cuadrangular en una zona inalcanzable. Un experto en picheo, tras analizar el video, confirmó que se trataba de un lanzamiento perfecto, una joya de picheo que ningún otro bateador en la liga habría podido siquiera tocar. Este lanzador, cuya especialidad es el cambio de velocidad, vio cómo su mejor herramienta era despachada sin esfuerzo aparente. La reacción fue de resignación. Nadie más que Shohei podría haber bateado eso. Es una rendición ante lo inevitable, una aceptación de que se está lidiando con una fuerza de la naturaleza. Cuando un as del picheo ejecuta su tiro de manera impecable y el resultado sigue siendo un jonrón, la única conclusión lógica es que el bateador opera en una dimensión diferente. La desesperación de los entrenadores y la inutilidad de la estrategia son un tema recurrente. ¿Cómo se le da un consejo a un lanzador sobre cómo enfrentar a alguien que convierte lanzamientos virtualmente imposibles? Una bola alta y pegada en la esquina interna, o un lanzamiento bajo y lejos que haría que cualquier otro bateador perdiera el equilibrio en cuadrangulares. El dilema del cuerpo técnico es palpable. Los entrenadores de bullpen han visto todas las variables. Tienen la perspectiva tanto del lado del bateo como del picheo. Se les pregunta constantemente, ¿cuál es la estrategia? En las grandes ligas modernas, la respuesta se busca en la estadística avanzada. Los análisis de datos revelan las debilidades más minúsculas
y se instruye a los lanzadores a explotar ese punto débil. Si Ohtani tiene un área donde su contacto es marginalmente peor, ahí es donde se debe atacar. Pero cuando el bateador es Ohtani, incluso cuando se le lanza la secuencia perfecta para ese supuesto punto débil, y aún así conecta un batazo, ya no queda nada que decir. Es la perfección llevada al extremo. La envidia profesional se desvanece ante la admiración pura. Si un lanzador hubiera cometido un error en la ejecución, el entrenador podría intervenir. Pero ante un lanzamiento perfecto, conectado de manera perfecta, hay un silencio de derrota. Ha habido momentos muy puntuales en su carrera, donde los análisis estadísticos revelaron una leve vulnerabilidad contra lanzadores con un ángulo muy bajo o de lado. Los equipos intentaron explotar esto, alineando estratégicamente a 3 o 4 pitchers con estas características para intentar desestabilizarlo. Y si bien esa táctica pudo haberle causado breves periodos de ajuste, Ohtani ha demostrado una capacidad asombrosa para no colapsar. Él no se desmorona, simplemente se adapta y supera la debilidad. Hay una curiosidad persistente sobre su estilo de vida, que ayuda a explicar esta resiliencia sobrehumana. Es sabido que Ohtani es un atleta dedicado que mantiene una vida extremadamente reservada. A diferencia de muchas estrellas, rara vez sale. No frecuenta los mismos lugares que sus compañeros. Esta reclusión tiene un propósito: la dedicación absoluta a su físico. Quienes han visto videos de sus entrenamientos, a menudo compartidos en redes sociales, confirman que su fuerza es aterradora. Se le ve haciendo peso muerto con una cantidad asombrosa de placas, moviéndolas con una facilidad que sugiere un nivel de poder que va mucho más allá de lo que se considera normal para un atleta de béisbol. Esta fuerza no es accidental, es el fundamento de su filosofía. Un jugador japonés que había participado en el Clásico Mundial de Béisbol y regresó a Japón con la experiencia de haber compartido con Ohtani, relató una conversación crucial. Cuando le preguntaron qué había aprendido, la respuesta de Ohtani fue concisa y brutal. Mientras hables de técnica, estás poniendo excusas. La respuesta es el poder. Esta es la clave para entender su enfoque. En el béisbol tradicional, la técnica perfecta y el contacto en el punto exacto del bate eran lo primordial. Los bates de Ohtani, sin embargo, revelan una historia diferente. Si se examina su bate, se encuentran marcas de impacto desde la punta hasta el mango. Esto es un testimonio de una fuerza tan inmensa que no necesita contacto perfecto. Puede impactar la pelota en cualquier punto del bate, y la pelota aún saldrá disparada con velocidad de jonrón. En épocas anteriores, los jugadores se avergonzaban de las marcas fuera del punto ideal. Usaban borradores para limpiar la superficie del bate, tratando de ocultar la evidencia de un contacto defectuoso, por miedo a que los entrenadores o compañeros les preguntaran por qué habían golpeado la pelota tan lejos de la zona de poder. Pero Ohtani ha eliminado esa vergüenza. Él acepta el contacto imperfecto, porque su poder es tal que la técnica se convierte en un medio, no en el fin. La fuerza brutal anula los errores menores. El argumento es simple. Si tienes suficiente poder, puedes golpear la pelota donde sea, y aún así superará la barda. Su capacidad para mantener este régimen físico y mental, usando quizás 35 bates al año, destrozándolos con la violencia de sus impactos, demuestra que la leyenda de Shohei Ohtani no es exageración. Es la realidad del béisbol en la era del poder puro. La admiración es universal y está sólidamente justificada. Él no solo juega el juego, él lo reescribe con cada swing y cada lanzamiento.